Se ha aplanado la curva en Colombia porque las autoridades han logrado con la cuarentena controlar de alguna manera el coronavirus en el país o porque no se están haciendo las pruebas suficientes. Mira, las pruebas que se están haciendo han sido siempre pruebas, se ha manejado siempre el mismo parámetro, pruebas para la persona que pide, el médico que llega a un hospital, a una institución de salud, se le hace su PCR y ese PCR sale positivo, se analiza los contactos, todas las personas que están en contacto con él de acuerdo con unas definiciones y eso se hace, como lo plantea los protocolos de la Organización Mundial de la Salud que se aplican y se han venido aplicando en todo el país. ¿Por qué se han bajado las pruebas? Básicamente por dos razones. Una primera es que durante las semana anterior, hace dos semanas, el Instituto Nacional de Salud había tenido una represa de pruebas por unos daños en una máquina y por otros en el tema del proceso de extracción de ADN. Eso generó que hubiera un número importante de casos que se habían acumulado y por esa razón se bajó, había una represa, se actualizó durante toda la semana pasada y ya esta semana, el lunes, el instituto quedó completamente al día. Entonces, los casos que estamos atendiendo en esta semana que son aproximadamente 1,200, son los casos que tenemos permanentemente, que están demandando día a día. A eso se suma un segundo factor que es muy relevante y es que con el aplanamiento de la curva, el número de casos de pruebas, de la demanda de pruebas se ha reducido. Con el hecho de que ya estamos teniendo, cuando uno mide la curva por el número de fechas de inicio de síntomas, que es como se debe medir, no tanto por el resultado del examen, el día que se resultó el examen, sino el día en que se iniciaron los síntomas, si uno lo mide con ese parámetro, va construyendo la curva real. Y cuando lo construye uno en esa visión, ve que ya desde hace más o menos 5 días tenemos el efecto pleno de lo que sería la cuarentena. Y la cuarentena nos ha reducido el número de casos, ha aplanado la curva y hoy en día estamos bajo una tasa de reproducción, un RO, que es un RO de 1.2, diferente al 2.5 que teníamos al inicio de la epidemia. ¿Qué le dice a esa gente que está incrédula y que la veo en todo lo que me están escribiendo en este momento, que no creen que la curva se esté aplanando, que sienten que lo que hay es una desinformación y que un día esto va a explotar con miles y miles de contagios? Yo lo único que les puedo decir es que tienen que mirar y creer, y que tenemos que creer en el gobierno y en el Estado. Si no hay esa posibilidad de creer en el Estado, realmente no tenemos muchas opciones. Realmente el proceso de manejar una epidemia depende en un 50% de lo que hagamos desde el gobierno, de lo que se haga desde las instituciones. El otro 50% depende de la gente y de lo que la gente haga y la gente trabaja. Yo creo que la mayor parte de los colombianos ha hecho la tarea y eso de haber hecho la tarea en la cuarentena, en haberse guardado en su casa, está teniendo unos efectos que son positivos, pero tenemos que creer en nosotros mismos. Si nosotros no creemos en lo que hacemos, realmente es muy difícil que podamos atender y entender y estar preparados frente a una eventualidad. ¿Se nos pueden incrementar los casos? Quiero ser completamente claro, sí. Nosotros vamos a tener, como todos los países del mundo, que tomar en algún momento una decisión frente a empezar a abrir de alguna manera la sociedad y a empezar a abrir la economía. Y lo que vemos en Colombia es muy poquitas pruebas. Esa es también una realidad. Es una realidad, Vicky, y es una realidad con la que estamos luchando día a día. Yo quisiera, y la verdad, digo, Ali me preguntaba la vicepresidenta ahora, ¿cuántas pruebas quisiera tener? Yo digo, yo quisiera tener millones. La realidad es que en el mercado mundial le ofrecen a uno miles, no cientos de miles, miles. Y mucha gente dice, a mí me inundan el WhatsApp todos los días, tengo pruebas, tengo pruebas, tengo pruebas. Les pido siempre, mándeme del productor, del fabricante, la carta certificada donde diga si me puede ofrecer más de 100,000 pruebas al próximo mes. De todas esas cartas, solamente una, que es la que tenemos ahorita en evaluación,
se ha comprometido. Yo espero que en los próximos días logremos más. Es decir, nosotros tenemos que abrir la posibilidad, pero obviamente sí es un tema crítico. Con lo que usted nos acaba de decir de las pruebas, es claro que seguramente son muchos más contagios. Sí, señora, es probable que tengamos más. Lo que se ha visto a nivel internacional es que probablemente por cada caso si tenemos un RO de 1 a 3 o algo así, podríamos tener 2 o 3 casos adicionales. Entonces podríamos estar planteando que tendríamos unos 10.000 a 12.000 casos circulando, y por eso es la importancia de las pruebas, para poder selectivamente ir Sí. midiendo estas poblaciones para poder actuar y llevarlos a aislamiento preventivo